Seguimos en Basta de Cháchara, el gusto de recibir a la doctora Giovanna Lorenzi. Ella es la directora del Departamento Legal de KPMG. Bienvenida, Giovanna, un placer tenerte aquí. Buen mediodía, muchas gracias por recibirnos. Ustedes han obtenido información estadística en lo que tiene que ver con los casos de acoso sexual laboral. Exacto. ¿Está claro? O sea, en el ámbito laboral. Primero que nada, ¿cómo logran llegar a esta información? Y ahora hablaremos obviamente de su contenido y significado. Bueno, en Uruguay hace unos años ya contamos con una ley de acceso a la información pública, la 18381, que nos da la posibilidad a todos los ciudadanos en realidad de acceder a datos que no sean confidenciales, por supuesto. Datos estadísticos, por ejemplo, que no hacen relación a una persona determinada, pueden y deberían en estos casos, cuando además su función es justamente poner énfasis en la gravedad de estos asuntos, bueno, tenemos acceso a esa información. ¿Y en qué tiempo, no? Porque uno puede hacer este pedido y después hay que presentar esto, lo otro, entonces el pedido llega un año después de que se hace. ¿En qué tiempo hoy yo puedo pedirle al Estado? Uno ve como de repente los diferentes portales de noticias lo hacen cada tanto, KPMG, pedirle información. ¿En qué tiempo me la dan? A ver, si uno es asertivo y claro en la solicitud, claramente pide determinada cuestión que no es confidencial, la administración pública tiene 20 días hábiles para dar respuesta. O sea, hay un plazo. Y si no se cumple por algún motivo, bueno, el ciudadano puede acceder a la justicia a hacer ese reclamo de que se le brinde esa información. O sea, que estas cifras de las que vamos a estar hablando en torno a los casos de acoso laboral sexual son actualizadas, son totalmente actualizadas. Sí, son fidedignas hasta 2024. Hasta 2024. Vayamos de 2024 hacia atrás por lo menos unos años. ¿Qué cifras se obtienen en el 2024 en esta materia? Nosotros venimos, primero que nada, venimos cada año en enero más o menos solicitando, hace ya varios años, porque estamos monitoreando la evolución de este tema. 2024 hay cerca de 80 denuncias, había disminuido en 2023 un poco y en pandemia se había ido a niveles casi la mitad de las denuncias habituales. En promedio, habitualmente, antes de pandemia estábamos en las 70, 75 denuncias, 2020, 2021, lógico, bajó la presencialidad en las oficinas y bueno, se vio reflejado en la estadística y bajó el número de acoso sexual en los ambientes de trabajo. Hoy nuevamente hemos recuperado esos promedios, 70, 80. Preguntas entonces. 70 casos a nivel, 80 casos a nivel nacional. A nivel nacional es la Inspección General de Trabajo la que recibe estas denuncias y a nivel nacional. No están desglosadas por género, sin perjuicio de que, bueno, a la justicia generalmente llegan denuncias o asuntos promovidos por mujeres. Es un flagelo que sociológicamente está probado. Sin duda las cifras sean enormemente diferentes, ¿no? En contra, no a favor de las mujeres. De las mujeres, exactamente. Y además algo que es bien importante es que estas denuncias que llegan a la inspección, por supuesto, no reflejan el universo de denuncias, porque el trabajador puede optar entre hacer la denuncia en el ámbito privado de la empresa o del organismo público, porque el ámbito de aplicación de la ley de acoso sexual laboral es tanto a nivel privado como a nivel empresa pública, y el trabajador tiene la opción, puede elegir o voy y directamente activo el protocolo que deben tener las empresas privadas y públicas y denuncio en la empresa o denuncio ante el sindicato si lo hubiera, o directamente voy y denuncio en la Inspección General de Trabajo. Los números que tenemos son las denuncias que han llegado a la inspección. No quiere decir que sea el universo de denuncias. Seguramente sea superior. Muy superior. Está clarísimo. Muy superior. Ahora bien, acoso sexual laboral no es lo mismo que acoso laboral. No, no es lo mismo. Me encanta leer la pregunta porque es bien interesante distinguirla. Hay una ley específica que regula el acoso sexual laboral, que necesariamente tiene que haber un comportamiento de naturaleza sexual. No cualquier acoso o no cualquier comportamiento inadecuado en el trabajo, sino que tiene que tener una naturaleza sexual, acercamientos indebidos, expresiones indecorosas hacia otro trabajador y algo importante, que sea rechazado por la víctima, porque si hay un comportamiento
inadecuado, sí, en el ámbito de trabajo, pero que no es rechazado por la persona que recibe esa expresión indecorosa o ese acercamiento indebido, ya no estamos en el ámbito No es del acoso. acoso, no es acoso. Digo, Exacto. bueno, más allá de que la posibilidad de perder un empleo hace que de repente uno acepte propuestas que no debería aceptar ni tiene ganas. Exacto. A ver, hay dos modalidades que distingue la ley de acoso sexual. Uno es el chantaje sexual, que generalmente hay una relación de poder y se da frecuentemente, normalmente, por el empleador o un jerarca representante del empleador, un gerente, alguien que tenga relación de poder frente a la víctima y que amenaza con perjudicar a la víctima si no accede a, por ejemplo, favores sexuales, ¿no? También puede darse esto en el ámbito de la educación, ¿no? Un docente, porque esta ley también es abarcativa del ámbito docente, un docente que, por ejemplo, obliga o solicita un comportamiento de naturaleza sexual a cambio de aprobar un examen, ese tipo de, por eso chantaje sexual, que puede ser la amenaza a un perjuicio o darle un beneficio a la persona. Claro. Te doy el trabajo, te doy el ascenso, todas esas conductas verifican la modalidad de chantaje sexual. Pero también tenemos otra modalidad que es el acoso sexual ambiental, que ahí ya se da en forma horizontal. Puede ser el sujeto activo, el acosador, puede ser un compañero del mismo escalafón, de la misma jerarquía dentro de un compañero de trabajo. Es más, puede ser incluso un proveedor de la empresa, alguien que no trabaja en el ámbito de la empresa, un cliente, un trabajador tercerizado. La empresa donde se desarrolla esta conducta tercerizó, por ejemplo, la seguridad y hay un guardia de seguridad que tiene un comportamiento de naturaleza sexual indebido y es rechazado por la persona que lo recibe. Bueno, ahí estamos también frente a esta situación y el empleador tiene cargas, tiene obligaciones, no puede quedarse omiso ante una denuncia o ante la verificación de esta conducta. Te pregunto porque salió en estos días, ayer, a lo sumo anteayer, esta denuncia que hizo la diputada Casás en contra del diputado Olmos sobre que le había dado besos y comportamiento no adecuado. Hubo una denuncia, pero todavía no hay una condena. Es decir, se está investigando por un lado, por el otro, están presentando pruebas de un lado y del otro y no hay una condena. Estas cifras que ustedes manejan son denuncias sin que haya un procesamiento ni una condena, son las denuncias. Exacto, son las denuncias. ¿Cuál fue la investigación y la finalización? ¿Y cómo finalizó ese procedimiento administrativo? No tenemos los resultados ni debería la inspección proporcionarlos porque son información privada, ¿no? Ahora, importante, ¿no? Que cada vez que hay una denuncia se abre una investigación y la víctima tiene que probar, ¿no? Puede ofrecer testigos, hay mecanismos en esta ley de protección tanto a la víctima como a los testigos. No olvidemos que este es un tema que a veces, bueno, está la fuente de trabajo en riesgo muchas veces o se piensa, la víctima puede tener temor a perder la fuente de trabajo, entonces la ley puso foco en proteger a las víctimas y a los testigos, entonces establece, por ejemplo, la prohibición de tener represalias, hay un periodo de estabilidad una vez hecha la denuncia, también se establece que aunque no logre probar la víctima el acoso, porque es muy difícil, muchas veces estas cuestiones se dan en ámbitos cerrados y la víctima denuncia, pero resulta que no había testigos, no lo puede probar. Si no lo puede probar, la ley establece que no puede haber un castigo o reprimenda. Distinta es la situación que la víctima engañe o denuncie injustificadamente vía estratagemas, o sea, mienta. Sí, como una forma de venganza o de... Eso es otra cosa. Y reclamo indirecto. Exacto, y si eso se prueba puede dar lugar a acciones penales contra esta denunciante o este denunciante que introduce una denuncia falsa. Está previsto también porque todas las partes tienen que tener debidas garantías en este proceso. Giovanna, ¿y de qué manera o de qué forma es útil esta información para KPMG? ¿Qué es lo que hacen ustedes con estos insumos? Bien, nosotros, tratamos de cumplir con esa función preventiva porque tenemos muchas empresas clientes que tienen de alguna manera determinadas cargas, porque si no cumplen con determinadas cargas pueden ser sancionadas. Por ejemplo, las empresas tienen la obligación de contar con un protocolo de actuación y muchas veces
bueno, el tema de que no se controle o no se sanciona, la empresa queda inactiva de alguna manera y da prioridad o asigna recursos a otros temas. Entonces a nosotros nos parece importante ser proactivos en este sentido, ir monitoreando cuál es la evolución, cuál es la gravedad de este asunto, porque no olvidemos que promueve las inasistencias, un ambiente hostil de trabajo, promueve que el trabajador se ausente de su fuente de trabajo, promueve que estemos todos incómodos. Entonces, hay de alguna manera un derrame negativo en la empresa que a nosotros nos interesa difundir, más allá de estas obligaciones, ¿no? y cargas del empleador de tener protocolo, de dar capacitaciones. Las propias empresas privadas y públicas deben dar capacitaciones, deben difundir una política institucional vía web, vía folletos, incorporar en sus contratos de trabajo con empresas tercerizadas que prohíben cualquier tipo de estas conductas o que podría ser, por ejemplo, causal de rescisión del contrato. O sea, hay muchas medidas a adoptar por nuestros clientes, en este caso, para de alguna manera contribuir a que este flagelo se vea mitigado, se vea disminuido. Si hay una empresa que de repente no está enterada, ya sea porque es una pequeña empresa o lo que fuera, no está enterada de esto, ¿se puede contactar con ustedes? ¿Se la puede asesorar en qué es lo que tiene que hacer? Con toda la mejor intención, obviamente, de parte de los empresarios. Por supuesto, una inquietud que aparece generalmente es, bueno, yo soy una empresa pequeña, no tengo recursos ni para dar andamiaje a una investigación, porque esto alguien lo tiene que instrumentar con las debidas garantías. No tengo recursos para dar capacitaciones. Bueno, no hay una excusa de los recursos porque la propia ley en materia de capacitaciones prevé que el Estado promueva capacitaciones, se puede pedir a INEFOP que venga a dar capacitaciones gratuitas. Y en materia de investigación, si la empresa no tiene recursos para llevar adelante una investigación digna y que respete el debido proceso, puede la empresa dirigirse, luego de recibida una denuncia a nivel privado dentro de la empresa, dirigirse ella a la Inspección General de Trabajo y golpearle la puerta a la inspección y decirle, mira, recibí una denuncia, necesito que hagas la instrucción, la investigación. O sea que no hay una excusa de no hay recursos o la empresa es pequeña para abocarse a adoptar las medidas que corresponden. ¿Tienen idea ustedes, teniendo en cuenta el alcance internacional de KPMG, si estas cifras de 80 denuncias en nuestro país son superiores, inferiores a otros países de la región, a otros países? Mira, no tengo la estadística de otros países. Lo que te puedo decir que a nivel global, por ejemplo, KPMG está trabajando mucho a nivel de las Américas y a nivel global en todo el mundo en temas de género, en temas que afectan el aspecto social del trabajo, el ambiente de trabajo, el tema de la equidad, el tema de defender los ambientes laborales dignos. Y han relevado que sus empresas clientes en los distintos países en los cuales tenemos presencia están preocupados por que estos valores sean disminuidos también y toman acciones. No tengo la estadística, pero sí es un tema que no es propiedad exclusiva de Uruguay, está presente a nivel mundial. Porque a mí me da la sensación, esto te pido que me corrijas o digas, bueno, está bien, tenés razón. Claro. Que muchas veces utilizamos, los comunicadores, los periodistas, los políticos mismos, las personas, ¿no? Esa famosa frase bien intencionada de que los números son fríos. Y yo pienso que de frío no tiene nada. Un 80% de casos es un número importante para las personas, pero además los números permiten modificar realidades. Los ¿no? números, sí. Si bien el número no tiene un nombre y un apellido, que sí, pero no trasciende, pero ese 1, ese 20, ese 80, es un número, útil. De frío, para mí no tiene nada. A ver, los números sirven de disparadores para después tomar medidas, sirven de impulsor, por eso medimos. Y medimos no solo a nivel acoso sexual, medimos en un montón de aspectos relacionados con derechos y con obligaciones. Se miden las cosas para después difundir, bueno, qué nivel de cumplimiento tenemos, porque
serían solo buenas intenciones si tuviéramos una ley declarando derechos de las víctimas, de los testigos, a denunciar, por ejemplo, pero después no hay un organismo encargado de controlar y de sancionar cuando, por ejemplo, detecta que una empresa no cumple con sus obligaciones. Es tan importante dar difusión a la estadística de, bueno, hay denuncias, se procesan, actúa quien tiene que actuar, controla. Bueno, siempre está el punto de equilibrio, ¿no?, de los recursos que tiene el Estado para abocarse, tiene muchas prioridades. Lo que nosotros hemos notado con este tema es, cada vez que hay una denuncia, la inspección procede, investiga y luego monitorea a esa empresa denunciada. No me consta que haya tanta proactividad en salir a hacer controles genéricos, claro. ¿Ah? Pero bueno, es un tema de priorizar y de usar adecuadamente o con lógica los recursos del Estado. Giovanna, muchísimas gracias por estar con nosotros. No,